a hablar de un caso que ocurrió en el año 2022, un hecho específicamente ocurrido el 1 de julio, porque el Tribunal de Sentencia número 2 de Fernando de la Mora condenó a 25 años de prisión a Gino Rodrigo Ruiz Díaz Valiente, de 25 años. Él es integrante de la Barra Brava de Cerro Porteño y él fue el protagonista del feminicidio de su novia Blanca Yanina Amarilla, que en ese momento tenía 19 años. Esto ocurrió en el barrio 29 de septiembre de Villa Elisa, donde la joven fue asesinada de un disparo a la altura del cuello. El fallo unánime de las juezas Gloria Garay, Ana Carolina Silveira y Leticia Fracci confirmó su autoría tras el juicio oral. El condenado va a cumplir la pena en la penitenciaría regional de Villarrica. Domiciliario a Matías Joel Chamorro Ortiz, síndico de la empresa Xococue S.A., procesado en el marco de la operación de Dulzura por su presunta participación en un intento de envío de 4.013 kilos de cocaína a Bélgica. Pese a la gravedad del caso, la Fiscalía pidió su sobreseimiento provisional, aún pendiente de la resolución, mientras el juez impuso medidas como la prohibición de salir del país, de cambiar de domicilio sin aviso previo y de comunicarse con otros acusados. Recién nomás volvieron tras las rejas, pero aún así ya solicitaron una revisión. El juez Miguel Palacios rechazó los pedidos de libertad y ratificó la prisión preventiva en el penal de Tacumbú, tanto de Reinaldo Javier Cucho Cabañas como del exdiputado Ulises Quintana, acusados en el operativo Berilo con el fin de garantizar la audiencia preliminar fijada para el 5 de marzo. En el caso de Cabaña, el magistrado señaló que no se cumplió la pena mínima de 10 años prevista por su presunto rol de líder criminal, mientras que, si hablamos de Quintana, sostuvo que mostró una conducta renuente al proceso mediante recursos dilatorios. Ambos van a continuar recluidos en el marco del proceso por narcotráfico y asociación criminal. Del exdiputado Carlos María Soler, quien fue condenado a 4 años de cárcel por hechos de corrupción durante su gestión como asesor en el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, INDER. El juez de ejecución, Carlos Mendoza, ratificó el encarcelamiento del ex legislador, aunque un tribunal de apelaciones ordenó revisar la solicitud. El magistrado concluyó que no se reúnen los requisitos legales y sostuvo que la enfermedad del condenado está plenamente controlada por los médicos del sistema penitenciario. Se suspendió la audiencia preliminar del joven Tiago Gorostiaga. Él es acusado de coacción sexual contra una adolescente debido a recursos interpuestos por las defensas, entre ellos una reposición por la falta de respuesta judicial sobre el testimonio de un testigo. El fiscal Aldo Cantero sostiene que existen pruebas suficientes para elevar la causa a juicio oral y considera impertinente la declaración solicitada. La justicia va a tener que resolver los planteamientos antes de fijar una nueva fecha. Este es un caso que se originó por un presunto abuso luego de una fiesta. Y más adultos mayores están siendo incluidos en la lista de beneficiarios con la pensión por parte del Estado. El Ministerio de Desarrollo Social anunció la inclusión de personas con 69 años de edad, nacidos entre febrero a junio de 1956. En total son unos 3.469 beneficiarios que accederán por primera vez a esta pensión. Estos nuevos beneficiarios ya podrán acceder al pago desde hoy, precisamente hoy viernes 27 de febrero, en las ventanillas del Banco Nacional de Fomento. Se espera que el rango de edad siga bajando en las próximas tandas. El Hospital Central del Instituto de Previsión Social reactiva las consultas programadas de los días sábados, desde las 14 horas hasta las 17 horas. Esta es una iniciativa que busca reducir la lista de espera, beneficiando inicialmente a unos 160 asegurados que van a ser contactados directamente por el call center de la institución. Las especialidades disponibles, atención, para consultas los sábados de 2 a 5 de la tarde incluyen diabetología, neurología, cardiología, dermatología infantil, clínica médica y traumatología. Un punto clave es la integración de servicios de enfermería y farmacia, permitiendo que los pacientes retiren sus medicamentos el mismo día de la consulta.
un fin de semana largo, el lunes es feriado, el domingo en realidad es fiesta patria, estamos hablando del Día de los Héroes, pero el feriado se trasladó para el lunes. La Dirección de Migraciones informó que debido al traslado de este feriado, las oficinas administrativas en Asunción y en el interior van a estar cerradas. O sea que se reactivan las actividades en la Dirección de Migraciones el martes 3 de marzo. No obstante, los controles fronterizos y aeroportuarios, por supuesto que van a operar con total normalidad para garantizar el flujo de viajeros. El feriado dispuesto por el Poder Ejecutivo mediante el decreto 5508/2026 conmemora la caída del mariscal Francisco Solano López en la batalla de Cerro Corá y busca fomentar el turismo interno. Presuntas irregularidades aduaneras que se inició con guías de importación sin ser declaradas derivó en un proceso penal en contra de Juan Carlos Plate Ferreira, representante de la firma Remesa, Compañía Panamericana de Servicios. El empresario enfrenta cargos por contrabando y estafa tras operar supuestamente al margen de las normas tributarias y aduaneras. El caso se remonta a noviembre del 2020, cuando la Dirección Nacional de Aduanas, en aquel entonces, detectó mediante la resolución número 50, dictada en Luque, un importante volumen de guías aéreas pendientes de cancelación tramitadas o transmitidas a través del sistema TERE, que habían superado los plazos legales de regularización. El valor de las mercaderías en situación irregular ascendía a $1.844.000. Se logró desarticular un esquema de narcotráfico que operaba, microtráfico, que operaba, por eso, mira, que operaba en inmediaciones de discotecas y locales nocturnos de Fernando de la Mora. 4, 5, 6, Estas son pastillitas. 4, 6, 8, 10, 12 moñitos y después... 12 moñitos vale ¿cuánto? 3.000, 5.000 cada uno. Y ahí está la cocaína y después las pastillas. 3, 6, 9... 20 pastillas. Esto no tendría ni que... Bueno, la Senat, este tipo de cosas no... No tendría aquí ni que promocionar. Exacto. Esto en el marco del plan Sumar. Fueron días de tareas de inteligencia y seguimiento. Epa. Los agentes de la Dirección de Operaciones Urbanas identificaron a los presuntos responsables de comercializar drogas durante la noche, principalmente en espacios que son frecuentados por los jóvenes. El operativo incluyó el allanamiento de esta vivienda en Villa Ofelia, barrio Villa Ofelia. Este es un operativo que contó con el acompañamiento del fiscal Fernando Meyer. 13 dosis de cocaína listas para la venta, alrededor de 50 pastillas Trazopac, que es un ansiolítico que vos podés fraccionar y es comercializado ilegalmente para el consumo combinado con el alcohol. ¿Entendés? Es un ansiolítico que tomas alcohol encima y te pega. Como resultado fueron detenidos Osvaldo Agustín Befort y Enzo Leonardo Núñez. Uno de ellos trabajaba luego en el local nocturno y gracias a él se facilitaba la comercialización de estas sustancias. Estudiantes de la Escuela Pública San Pedro, que se encuentra en Ceballos Cue, aquí de Asunción, se movilizaron para reclamar la falta de profesores. Y esto impide completar la malla curricular de sus hijos, obviamente, y genera preocupación. Asegura que esta situación afecta gravemente el aprendizaje de los chicos. El senador José Oviedo adelantó que pedirá la convocatoria de la ministra Claudia Centurión, por supuesto, ante el Senado. Esto tras una denuncia presentada por sindicatos del Ministerio de Obras. Según explicó, se analizan informes vinculados a una supuesta injerencia de la empresa Tapeporán en el sistema de cobro de peajes. Me enteré que presentaron una nota a los sindicatos del Ministerio de Obras diciendo que Tapeporán está haciendo relevamientos en los peajes del MOPC. Bueno, tenemos que averiguar de qué se trata. Llamé a la comisión permanente, ellos dijeron que no conversaron con los sindicalistas, solamente tomaron la nota. Corresponde primeramente averiguar de qué se trata, convocarle a la ministra a lo mejor aquí en mesa directiva del Senado. Voy a proponer hacer eso. Lo que puedo intuir que está pasando es que están haciendo relevamientos para modernizar los peajes. De los 17 peajes que tenemos a nivel nacional,
solamente 9 tienen sistema informático centralizado. O sea, solamente en 9 peajes hay un arqueo informatizado diariamente. Vamos a pedir informe al MPC, ya mismo podemos escribir eso. Podemos también convocarle a la ministra, que es mucho más rápido. Convocar a la autoridad aquí y que nos responda es más rápido, porque en el pedido de informe a veces ellos no responden o responden lo que quieren. Hay muchas denuncias. Yo incluso había dicho ya que es una de las ministras que ya tuvo que haber sido cambiada. Este gobierno apunta mucho a la privatización, ¿verdad? La ANDE está siendo privatizada, aprobamos leyes que van a construir hidroeléctricas privadas, van a tercerizar la transmisión de energía eléctrica. Es como si fuera que están ya admitiendo la inoperancia y la ineficiencia del Estado, entonces están recurriendo al sector privado. Entonces, ¿para qué tenemos un Estado con 400.000 funcionarios públicos y bueno, al final estamos apostando por lo privado? Se tuvo que suspender hoy la audiencia preliminar en el Juzgado Penal de Garantías de la ciudad de Santa Rosa de la Guaraú. No se pudo llevar a cabo debido a que una de las imputadas en el caso de la estafa a los menonitas presentó una recusación contra el juez, el abogado Vicente Coronel. Este juzgado va a analizar la recusación que fue presentada. Si acepta, deberá informar al Tribunal de Apelaciones de San Pedro para determinar o también podrá rechazar lo peticionado por la imputada eventualmente. William Bogarín, Ilse Paredes, ambos con prisión, y José Lubetich con arresto domiciliario. Todos ellos fueron imputados por una supuesta estafa a una familia menonita por un monto que llegaría a los $1.600.000. Esta recusación se presentó minutos antes nada más, entonces no pudimos aún examinarla exhaustivamente para resolver en consecuencia. La alternativa normalmente en lo que establece la norma es, si el juez acepta, se aparta del caso, o en todo caso, si no lo acepta, informa a la Cámara para que la Cámara de Apelaciones revise y resuelva conforme a derecho. Bueno, nosotros seguidamente vamos a pasar a analizar esa recusación que se presentó y vamos a estar viendo ahí cuáles son los pasos a seguir. Lo que compete al juzgado, las extracciones se realizaron en la sede de la Policía Nacional, específicamente en el Departamento de Antisecuestro, y nosotros hemos retirado lo que es para el expediente y estaban bajo resguardo en el depósito de evidencia. No, esas evidencias aún no fueron examinadas por el juzgado, por lo tanto yo no puedo aún emitir ninguna opinión sobre esas cuestiones porque en particular, como dije, aún no fueron analizadas, están selladas y lacradas. Hablar ahora a continuación del estado de salud del expresidente de la República, Horacio Cartes, quien continúa internado en la unidad de terapia intensiva del sanatorio Migone. El equipo médico, como lo anunciaron, una segunda conferencia de prensa este mediodía y dijeron que el cuadro de salud del ex jefe de Estado mejora, que le implantaron un marcapasos, que un segundo estudio reconfirmó que no existe daño cerebral, que también se confirmó que no tiene ninguna infección, que el expresidente de la República esta semana tenía que haber viajado a Brasil para un chequeo de rutina y que había sido, Mercedes, ya tuvo un incidente similar, pero no con esta gravedad. Sí, porque ellos calculan que el episodio fue parcial en ese momento. Sin embargo, en este caso se da de manera total, terminó bloqueándolo por completo y por eso se da la convulsión, ¿verdad? De hecho, que le habían instalado un marcapasos provisorio como para poder regular el ritmo cardíaco y ahora ya le implantaron uno de manera definitiva, ¿verdad? Y van a empezar a bajarle la sedación para empezar el proceso de extubación, ¿verdad? Sí, de destete, como le dicen. Y probablemente, si todo va bien, en un plazo máximo de 48 horas, ya pasaría a una sala común. Notamos que comenzó a hacer una arritmia particular que consiste en lo que nosotros llamamos bloqueo auriculoventricular, que suele ser parcial, luego se hizo completo, y eso motivó a que sea sometido a un procedimiento quirúrgico que es la implantación de un marcapasos inicialmente temporal y posteriormente uno definitivo. Ese proceso que motivó la colocación la implantación del marcapasos puede explicar muchos de los problemas que el señor presidente tuvo
en los días previos. Pues se le repitió esta mañana también una angiotomografía cerebral y no se demostró ninguna lesión obstructiva a nivel cerebral. El líquido cefalorraquídeo que le obtuvimos ayer por una punción lumbar es completamente normal, no hay ningún indicio de proceso infeccioso alguno, de meningitis, encefalitis ni nada por el estilo. Así que vamos a comenzar el proceso de retiro de la sedación y creemos que en un plazo de 24, 48 horas él podría estar despierto y se le podría retirar el respirador y a poder manejarlo ya fuera de la unidad de terapia intensiva. Y estamos muy conformes de que se analiza llevarlo al exterior, por el momento no. Va a seguir su tratamiento acá, vamos a seguir con el proceso de destete que es lento, así que vamos a tener un poquitito de paciencia porque ya lo explicó el doctor Eugenio Báez cómo es un proceso de destete y vamos a seguir dando información a través de un comunicado que vamos a hacerlo de forma diaria. No existe ningún cambio, Horacio Cartes sigue siendo presidente del partido, no tenemos por qué inquietarnos, eso funciona como una máquina. Se aguarda su retorno. Se aguarda su retorno, por supuesto. Más con esta noticia que estamos dando, somos muy optimistas que él pueda estar de alta en unos días. Es muy alentador lo que explicó el doctor, que el hecho de que neurológicamente con los estudios de resonancia y tomografía no exista derrame, no exista obstrucción de ninguna arteria cerebral, entonces se descarta que haya tenido una ACV, que es lo que la gente supone que puede tener en estos casos. Bueno, desde ayer el expresidente de la República, internado en cuidados intensivos, recibió todo tipo de visitas. Por más de que él no puede recibir a la visita por el cuidado minucioso, muchos se acercaron hasta el sanatorio, como por ejemplo este hombre que quedó detenido por parte de la policía. Él intentó ingresar por la fuerza al sector donde se encontraba internado el expresidente Horacio Cartes. El procedimiento se llevó a cabo al mediodía sobre la calle Eligio Ayala, entre Constitución y Curupautú. Hubo un pedido de apoyo del personal de seguridad ya del mismísimo sanatorio Migone, porque ellos se percataron de su presencia y pidieron apoyo, y la policía tuvo que acudir, estamos hablando de agentes de la comisaría tercera, para poder aprenderlo porque los guardias ya lo retuvieron. Él estaba por acceder a través del estacionamiento subterráneo del centro asistencial, que como sabemos no es un estacionamiento para todo el público y los pacientes, es más que nada para las ambulancias, uso interno. Es un estacionamiento que está ubicado sobre la avenida Mariscal López y él quería llegar a toda costa a la sala de Horacio Cartes. El detenido fue identificado como Darío Ovidio Osorio Monjes. Su nombre es Horacio Cartes y fue el expresidente de la República de Paraguay. Quiero hablar con él, decirle algunas palabras. ¿Cómo qué, por ejemplo? Eso es asunto de él y yo, en situación grave de salud, y quisiera poder hablar con él. ¿Con esa intención nada más llegaste? Sí. ¿Y la policía te detuvo? Sí, quizás porque dentro de sus funciones ellos están creyendo hacer lo correcto y al menos tengo que poder verle y luego hablar con él. ¿Cuál sería el motivo? Los motivos son asunto de él y yo. Y por supuesto también ya se hicieron especulaciones acerca de quién interinaría la presidencia de la ANR debido a la internación de Horacio Cartes ahí en el sanatorio. Sin embargo, muchos dijeron que Horacio Cartes sigue siendo el presidente del Partido Colorado. Incluso el senador Natalicio Chase salió al paso de esas versiones diciendo que Horacio Cartes es irreemplazable. Para comenzar, el presidente del partido es irreemplazable. No tiene reemplazo, no tiene necesidad tampoco de reemplazo. En este momento yo creo que este problema de salud va a subsanarse rápido y en el ejercicio de la presidencia no hace falta hacer ningún tipo de sucesión. O sea que es una especulación o una mala interpretación de la declaración del gobernador. El presidente Horacio Cartes es un actor irreemplazable dentro de la política paraguaya. Yo creo que eso están de acuerdo casi todos los actores políticos y bueno, vamos a esperar que este problema de salud se subsane
y pueda seguir su vida cotidiana y su ejercicio político. Nosotros estamos en contacto con el senador Barrio, que es el vocero oficial y que está informando tanto a la bancada y creo que hace un informe diario. Yo no quiero dar tantas opiniones médicas, pero tengo la información de que amaneció estable y mejorado, ¿verdad? Yo creo que todos los actores políticos del Paraguay han manifestado su postura respecto a la enfermedad del presidente Carter, y bueno, eso demuestra que es un actor importante de la política paraguaya, es un punto de equilibrio en la política paraguaya, y bueno, vamos a seguir orando para que esto termine rápido. Bueno, vamos a hablar porque mañana, Mercedes, es la fiesta de 15 años No sé en la ciudad de Concepción. qué decirte porque no sé qué decirte, pero de verdad. Bueno, la novedad, atención señores medios de prensa de Concepción. La actuaria del Juzgado de la Niñez y la Adolescencia del primer turno de la Circunscripción Judicial de Concepción, Magíster Lucía Meidique, se dirige a usted a fin de comunicar lo resuelto, hacer lugar parcialmente a la aplicación de medida de protección peticionada por los señores, el papá y la mamá. Nelson Rivas, Liz Mesa. Por los fundamentos expuestos en el considerando la presente resolución, disponer como medida cautelar de protección la prohibición de publicaciones y difusión de imágenes que permitan individualizar a las adolescentes, dice. A la adolescente, Sí, entiendo yo, ¿Sabes por qué, Aníbal? en situación de vulnerabilidad. Esto están abriendo el paraguas porque saben que una vez que se hagan las fiestas se van a tener imágenes y la gente va a alzar a redes sociales y va a compartir. Entonces no sale solo la quinceañera, salen las amigas y los amigos también en las diferentes fotografías. Entonces amplían, por decirte, el abanico como para que no solamente no se difunda la imagen de la quinceañera, sino tampoco de las invitadas. Pero, ¿de qué sirve restringirle solamente a los medios de prensa, dice, a través de redes sociales u otros medios de comunicación, Facebook, Instagram, WhatsApp, ex TikTok? ¿Cómo le vas a prohibir, por ejemplo, a un adolescente que fue a la fiesta de 15 años y que no publique en su perfil, por ejemplo? Y no publica. Imposible. Y no publica y punto. Hay muchísimos eventos que son así. No, no creo que ningún adolescente se resista, ¿eh? De ahí que cumplan. Pero esto obviamente va A mal. los efectos de prevenir la vulneración de su derecho a la intimidad de conformidad a lo dispuesto en el artículo 29 de la Constitución Nacional, del Código de la Niñez y la Adolescencia, mejor dicho. Y dice que en caso de incumplimiento se podría remitir el caso al Ministerio Público para la investigación del hecho punible, y se oficia al Departamento de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia, al Departamento de Comunicaciones de esta circunscripción judicial, a los medios de prensa local para la publicación de la vigencia de la referida norma y de la presente decisión. Angélica María González Samanigo, juez interina. ¿Sabes qué? Las adolescentes van a publicar, pero lo que te quieren dar a entender es que vos como medio no puedes captar esas fotografías y publicarlas. Pero ¿qué es lo que yo busco? Y que no se vea lo que se La está- viralización. Pero en el momento en que vos, Mercedes, adolescente, adulta incluso, levantás a tu perfil, Pero no van a levantar. yo, ¿quién te asegura que no? No, y los adultos no. Los adultos no, porque adolescentes ese sí. ya tiene suficiente problema previo como para cometer esa estupidez, por decirlo de alguna manera. Pero los chicos sí van a alzar. Los chicos Los sí, adolescentes van a alzar. no lo va- no lo va que a con atacar. esto están evitando es que vos o repostees o le hagas un screen y que vos a través de otras redes, otros medios, puedas hablar sobre el tema, ¿verdad? Pero yo entiendo que solamente está dirigido a los medios de comunicación de Concepción. Porque por el encabezado. Sí, Ah, nosotros estamos lejos. sí. Señores medios de prensa Concepción, dice. ¿Verdad? Porque en todo caso tendría que hacerse la precisión, ¿verdad? A todos los medios de comunicación a nivel nacional. En todo caso, ¿verdad? Pero mañana es la fiesta. Mañana es la gran fiesta. Sí. Y el lunes vamos a tener repercusiones. Ya el domingo. Mañana noche vamos a tener. Mañana noche ya vamos a ver ya. Atención a las redes sociales de los amigos concesioneros. La verdad que es penoso que una joven tenga este tipo de exposición, porque con 15 años ella no es absolutamente responsable de nada, ¿verdad? Son los padres, en este caso,
que exponen a su hija a una situación incómoda, ¿verdad? Pero bueno, como todos sabemos y a todos les gusta el cargo público, después quieren una vida privada. Y realmente es difícil separar las cosas, porque uno de estos gustos viene ligado al otro, ¿verdad? Entonces, los padres tienen que pensar muy bien antes de tomar este tipo de decisiones, porque bueno, es una decisión electoral, laboral, pero que impacta en tu familia y en la sociedad toda. O si no, te bancas. Continúan las investigaciones. Lo que continúa también, y es desesperante, es la espera. El ministro de Defensa, Óscar González, habló sobre el despliegue que se está llevando a cabo en el marco de la investigación del secuestro del productor Almir de Brum, ocurrido en Canindeyú. Se está trabajando arduamente para dar con el paradero de este hombre secuestrado ya hace 6 días por el Ejército del Pueblo paraguayo. Explicó que el comandante de Operación de Defensa Interna se encuentra instalado en la localidad de Yerutí, donde fue visto por última vez. El sojero tiene 32 años. El ministro instó a la ciudadanía a colaborar con información que pueda ayudar a dar con el paradero de este grupo armado a cambio de una interesante recompensa. 6 días de incertidumbre. Se puedan dar a luz, no los tenemos, pero sí les puedo anunciar que los trabajos de inteligencia, tanto del Departamento Antisecuestro de la Policía Nacional y del Batallón de Inteligencia Militar, están muy avanzados. Tenemos muchos datos que cuando se puedan, digamos que concretar en una información precisa, estamos seguros de que va a servir muchísimo para realizar las operaciones tácticas que estamos pensando realizarlas. Todavía no tenemos prueba de vida, pero la cuestión del paradero, justamente, son informaciones de inteligencia que por ahora no los podemos anunciar. Atención con esta información, porque el director del Hospital Pediátrico Acostañón explicó que algunas cirugías cardíacas fueron reprogramadas por falta de insumos debido a su complejidad. No obstante, resaltó que los casos graves serán evaluados para ser atendidos con máxima prioridad, según el doctor Héctor Castro. Para que se dimensione, nosotros desde el Hospital Pediátrico reconocemos que actualmente representamos el centro de referencia para cardiocirugías congénitas. O sea, todas aquellas anomalías del corazoncito con lo cual nace un niño, debe ser corregido muchas de ellas en quirófano. Y al hablar de centro de referencia decimos que le brindamos un abordaje integral. Entonces, pasado esto y cómo se ve, no sé si me pueden acompañar también, cómo se ve ahí en nuestro mapa de esto es en tiempo real, y realmente ahí ustedes ven la georreferencia de los niños que hoy están consultando por diferentes motivos en nuestro hospital. Y yendo otra vez a lo de cardiología, mencionar que hacemos al menos 100 cardiocirugías al año, y hay algunas que obviamente necesitan de insumos mucho más costosos, en el sentido de que debe corresponder a la complejidad. Entonces, en el sentido de que las cirugías fueron detenidas, el número de cirugía prosigue, pero sí es verdad que muchas de ellas fueron reprogramadas acorde a la complejidad que amerite una situación en condiciones óptimas para que el cardiocirujano y todo su equipo pueda tener. La situación, una denuncia de una joven que llegó a la sede de la Fiscalía número 2 de Lambaré. Ella habló de un supuesto acto de coacción y abuso sexual que fue cometido por el concejal Lorenzo Mendieta con la complicidad del intendente de Lambaré, Guido González. Después, mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, la denunciante se retractó de sus declaraciones. Y eso que nosotros, con llanto de por medio, le hicimos una entrevista y ella contó con lujo de detalles las situaciones dramáticas por las que tuvo que pasar. Pero dice que había sido influenciada por terceras personas para realizar la denuncia. Ella se presentó ayer a las 7 de la mañana ya con otro abogado
y le dijo a mi asistente que ella va a retirar su denuncia, o sea que quiere declarar que fue todo mentira, ¿verdad? Que fue todo mentira lo que aconteció el día anterior. Entonces yo estaba en el juzgado y le dije a mi asistente que voy a venir a tomarle yo misma la declaración testifical para que yo vea de repente cómo ella está, si ella está presionada, si ella de repente está teniendo alguna amenaza o algo así. Y también eso fue lo que le pregunté. Y ella se le dio la oportunidad de testificar y ella dijo que sí, que esto mentira, que por presión hizo eso. Y el proceso va a seguir abierto porque estamos ante un hecho de abuso sexual, ¿verdad? Que es grave. Entonces vamos a seguir realizando todas las diligencias que debemos de realizar. Porque son varias personas, pero me dijo no quiero dar nombres de esas personas que le presionaron para que ella realice la denuncia. Eso fue lo que me dijo. Bueno, uno de los que estaba también involucrado según la denuncia inicial, siempre aclaramos ya ahora ante el desenlace último que tuvo el caso, también incluía al intendente de Lambaré, el señor Guido González, porque él supuestamente sabía lo que había pasado. Ella le había comentado y no hizo absolutamente nada. Pero ahora este es su descargo. Esta señorita se fue en la fiscalía, según me comentan, según las publicaciones también que ella hizo en su Facebook, que se arrepintió y que es todo falso lo que ella se fue a inculparnos a nosotros, especialmente al concejal y a mí como cómplice, ¿verdad? Que también es importante aclarar. Y que ahora vamos a esperar qué pasa, yo quiero tener la transcripción de su declaración, para que podamos también nosotros saber cómo accionar después. A mí me quisieron manchar, gracias a Dios que también por lo menos recapacitó rápidamente a la chica. Yo voy a ver, también ni siquiera a la concejal Carol González no le denuncié cuando dijo por mí que yo había clonado su tarjeta para cargar combustible, cosa que no me falta a mí combustible. Y no soy de eso que quiera denunciarle, pero tengo que respetar lo que dicen mis abogados. Voy a ver qué dicen ellos y de acuerdo a eso voy a actuar. Circuito cerrado que nos permiten visualizar el momento en que un sujeto ingresó a una casa para intentar robar cables. Y por supuesto otros artículos. Tranquilamente levantó el portón. ¿Podemos ver otra vez el principio? ¿Cómo abrió el portón basculante? Ah, rompe el costado. Rompe la ruedita. ¿Viste? Por el costado, por esas columnas del costado, sube un cabo o un alambre y eso tiene una ruedita. Sí, pero no, hizo mucha fuerza. Exacto, ellos meten un destornillador y al romper la ruedita ya... No te digo que se vuelve manual, pero ellos ya con es un poco manejable, exacto, digamos, manipulable el portón. Y ves que tiene algo y pone en la cintura. Yo no me percaté de ese detalle. Bueno, el dueño de la vivienda, mediante las cámaras de circuito cerrado, divisó al hombre que ingresó a su vivienda y llamó a la policía. Pero fíjate, nada lo detiene a este hombre. Mira esa... Allá hasta el dueño salió. Las cuchillas esas. ¿A qué hora es esto? ¿Pleno día? ¿A qué hora dice ahí? ¿17? 15:34. 3:30 de la tarde. No, 17:13. Ah, 17:13, sí. Mira, se pasea. Sí, ahí metió algo entre la bermuda. El cable del aire acondicionado, ¿viste? El cobre. El cobre. Y mira pues el aire, ¿cómo le llaman? De ventana. De ventana. Ese es lo más, el aire de ventana. Con ese ruido nomás ya dormís. Sí. Pero mira la cuchilla esa que uno pone para evitar justamente que ellos trepen, ¿verdad? Trepen y al final pasan como sin nada. Ella sale el dueño y se percata de lo que está pasando. Después vino la policía. Al techo, mira, ya se sube al techo. Y espera. Y de ahí arriba se tiró. Lo que se creía Spider-Man. Pero, fíjate lo que es, Mercedes. El portón no hay ninguna... Entre las cuchillas y el portón no hay ningún... A ver, un espacio como para que uno pueda pasar, por ejemplo. Pero él termina levantando el portón. Tenemos imagen de él cuando cae también, ¿verdad? O sea, a ver. ¿Cómo terminó en el piso? Ahí está con
Pulserita de lata. Pero este se tuvo que haber roto algo. Se tiró a la calle, ya ves, entre la vereda y el Sí. empedrado, ya está. O sea que se tiró otra vez por adelante, salió por adelante. Ella lo tenía reducido, la policía. Mira, tirarte el techo con estas zapatillas de goma, así, mira que tiene que ser. Hay que tener mucha fe, ¿eh? Bueno, esto pasaba ayer, en horas de la tarde, al promedio a las 6 de la tarde. De noche, a las 19 horas aproximadamente, se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino, quien ingresó en una vivienda particular. El dueño de la casa visualizó a través de las cámaras y avisó al sistema 911, y en horas de la tarde, noche, a las 19 horas aproximadamente, se procedió a la aprehensión de una persona de sexo masculino, quien ingresó en una vivienda particular. El dueño de la casa visualizó a través de las cámaras y avisó al sistema 911, y a través de eso nos llegó la información. De inmediato la policía se constituyó en el lugar, el personal policial patrullero. Cuando la persona que estaba en el interior de la casa trató de huir de la policía, primeramente subió sobre el techo de una casa y al tratar de pasar al otro lado saltó y sufrió lesiones. Se procedió a su aprehensión y se hizo el procedimiento de rigor. Se recuperó de su poder accesorios de aire acondicionado, que son normalmente lo que ellos buscan, ¿verdad? La parte de los bronces y todo eso. ¿Qué tipo de lesiones sufrió el individuo al intentar escapar? Y aparentemente tiene una fractura en uno de los brazos a raíz de la caída de la altura que tuvo. ¿Este individuo sería conocido de la zona? ¿Sería la primera vez que tiene registro con ustedes o cómo sería? En realidad que es una persona que normalmente se dedica a este tipo de hechos. Él mismo tiene antecedentes de hurto, 2 o 3 antecedentes. Y son gente adictas que buscan aprovecharse de cuando encuentran algo que les va a servir, entonces ingresan en las casas ajenas. ¿Sería la primera vez que se le agarra a este individuo en flagrancia? En esta comisaría sí, pero ya tiene entrada en otras dependencias policiales. ¿Y ahora cuál va a ser el procedimiento con esta persona? El mismo ya está a cargo de la fiscalía en este momento y dentro de unos minutos más va a ser trasladado para su declaración. Delincuentes se llegaron hasta un lavadero en la zona de Jesús, en el departamento de Itapúa. A punta de arma de fuego se llevaron un automóvil de una clienta que estaba allí para lavarse, pero tuvieron algunos problemas, por eso tuvieron que abandonarlo en zona boscosa. Un automóvil de la marca Toyota tipo Allion 2008 color celeste con chapa WHDK478 fue sustraído del lavadero. En esa hora llegaron 2 personas en una motocicleta, del cual descendieron con arma de fuego en mano, intimaron a los trabajadores y para entregar el control del vehículo. Se apoderó del automóvil y huyó del lugar, como así también el ocupante de la motocicleta. Una vez tenido esa información, rápidamente se impartió captura por el automóvil, donde personal de comisaría aledaña se abocó a la tarea de rastrillaje. Posteriormente el vehículo fue ubicado abandonado en la zona de Nueva Alborada. El vehículo fue localizado a través de la rápida acción también de la policía, como también tercera persona, que avisaron constantemente a la Policía Nacional por donde se estaba dirigiendo el vehículo. Acción muy llamativa, ¿verdad? El vehículo estaba en un lavadero, terminaba de lavarse y en eso llegaron los malvivientes. El Poder Ejecutivo presentó un nuevo modelo de gestión hospitalaria que será implementado en el Hospital de Itagua, con el objetivo de mejorar la administración y optimizar los servicios de salud.
Durante el anuncio, el presidente de la República explicó que la propuesta apunta a reorganizar procesos internos, fortalecer la atención a los pacientes y garantizar el uso más eficiente de los recursos disponibles. El nuevo hospital de Itauguá ya se está construyendo. El proceso ya se inició, ya se lanzó y no tiene retroceso. Y no solamente nuestro deseo y nuestro anhelo es construir el mayor hospital en el Paraguay. No solamente volver a ser ese gran hospital de referencia a nivel nacional, cubriendo todas las especialidades, un hospital de 1000 camas, sino también soñamos que el gigante del Paraguay, ese gigante que mucha gente no cree, ese gigante que yo les prometí un 15 de agosto del 2023 en esta explanada, que iba a trabajar incansablemente. Y nosotros queremos con este proyecto que el Hospital Nacional de Itauguá no solamente sea el hospital más moderno del Paraguay, nosotros queremos que sea una referencia a nivel internacional. Eso estamos haciendo, por eso este acuerdo con ustedes, para que nos ayuden desde el hospital, desde los inicios, desde los cimientos de cómo pensamos un plan médico arquitectónico, de un diseño, de un proceso que tiene que llevar a un cambio de cultura de algo, con el único objetivo de mejorar la atención del pueblo paraguayo. Vamos a conocer más detalles de este grave accidente de tránsito que de hecho se cobra la vida de un joven que iba circulando sobre la ruta PY06 y recibe un piedrazo que provino de un camión que circulaba delante suyo. Produjo el hecho, ¿verdad? Personal policial estuvo realizando el procedimiento de rigor en el lugar, ¿verdad? Levantando los indicios y todo lo que nos pudo haber ayudado para poder esclarecer el hecho, ¿verdad? En donde perdió la vida un conductor de una camioneta, en el cual estuvo involucrado aparentemente una piedra, ¿verdad? Lo cual ocasionó su muerte. Entonces, una vez que se terminó ese procedimiento, se realizó el levantamiento del cuerpo. Nos abocamos a las averiguaciones pertinentes, donde accedimos a informaciones de un testigo que inicialmente nos había manifestado, ¿verdad?, que un camión de gran porte estaría involucrado, del cual se había expedido una piedra, lo cual impactó contra la camioneta, ¿verdad? Entonces, así también recabando más datos, accedimos en los alrededores, ¿verdad?, acá a circuito de cámaras de seguridad, en donde se puede visualizar que efectivamente un camión de gran porte, color medio despintado, color naranja, justamente en el momento se había cruzado con la camioneta. Y aparentemente en ese momento fue que dicha piedra de alguna forma salió despedido del camión y así embestir por la camioneta. ¿Qué llevaba el camión en cuestión? ¿Qué tipo de carga llevaba según el conductor o lo que se pudo determinar? Sí, así es. En las imágenes ya se podía ver, ¿verdad?, que estaba transportando carga de eucalipto, famoso tipo metro leña, que tenía como destino una conocida cooperativa en las Colonias Unidas. Sí, una vez que pudimos individualizar al conductor, se conversó con el mismo se vio sorprendido, ¿verdad?, por el hecho en sí, manifestando que ni siquiera se percató de lo sucedido. Llegó a su destino, hizo su descarga. Después también le preguntamos sobre eso, ¿verdad? Entonces, él mismo no tiene una explicación exacta. Tampoco él afirmó, ¿verdad?, que la piedra se haya utilizado como calce, ¿verdad?, para llevar... Tragedia definitivamente. Qué cantidad de hechos fortuitos desencadenados unos tras otros, porque de hecho que él y todos los camioneros llevan por lo general o un pedazo de madera o una piedra, un calce por si eventualmente quedan con problema mecánico en una subida, como para asegurar. Ahora, la manera en la que esta piedra termina impactando el parabrisas de este joven que muere inocentemente es algo que uno no puede creer, ¿verdad? Ayer estuvimos haciendo la nota en vivo con el interviniente y decía que el joven murió ahí mismo. Sí, porque rompe el parabrisas la piedra
ingresa al habitáculo y golpea el rostro del joven generándole un traumatismo de cráneo. Es una piedra de importante tamaño, Aníbal, más o menos del tamaño de una pelota de fútbol. Sí, Era una piedra grande. Para calzar ¿verdad? un camión grande tiene que ser un elemento grande, importante. Y rompe directamente el lado conductor, el vidrio, bien en forma circular a la altura de la cabeza. Pero digo yo, Mercedes, tiene que haber también un protocolo cuando se va a transportar, por ejemplo, piedra triturada, estas piedras... Yo tengo entendido que hay, Aníbal. Estas piedras que se usan para el cimiento, por ejemplo, de las casas, la piedra bruta. Piedra bruta. Yo tengo entendido que hay. Los camiones que transportan las piedras tienen que ir encarpados, tienen que ir... Ahora, esta madera metro que se le dice que son como así, como YPA, ¿verdad? Así como rajas, pero pedazos de madera. Pero pedazos completos del árbol, De ¿verdad? igual manera tiene que ir encarpados o Tiene no que sé. ir atado, tiene que ir con Muy bien. ciertas medidas de seguridad, pero no es una madera lo que se desprende. Finalmente él habrá puesto su calce o lo que sea en cualquier parte del camión. Si vos tirás nomás así, si es una piedra, ¿quién pensaría, verdad? Y con el movimiento eso fue cediendo hasta que se cayó, ¿verdad? Y produjo esta tragedia. Qué trágica muerte. De un joven ingeniero. Un joven ingeniero muere inocentemente ante esta situación en donde, bueno, si establecemos las responsabilidades, obviamente que el chofer tiene que responder por lo que pasó, ¿verdad? Pero de ahí a que hablemos de una intencionalidad es algo, no se puede, ¿verdad? No sé si homicidio Una culposo, negligencia, no sé, pero... No sé. Hay que conocer si existe un... Por eso el señor tampoco, el camionero tampoco para. No Él sé, siguió ni su se dio- camino. Ni se dio cuenta de lo que pasó. Sí. Estas cámaras ubicadas al costado de la ruta en diferentes domicilios, casas comerciales, han llegado a dilucidar miles de situaciones que uno jamás pudiese entender cómo sucedieron si no fuesen por las imágenes, ¿verdad? Y otra situación que se repite es que en la ruta de repente alguien que está yendo en algún bus lanza cualquier objeto Sí, por la por la ventanilla ventana. y vos cuando estás por Basura. cruzar impacta por tu parabrisas, te quiebra el parabrisas. Y que te puede despistar completamente, ¿verdad? Esta ruta, la ruta sexta, históricamente es una de las más peligrosas del país. El tránsito que hay de camiones pesados es tan peligroso, tiene muchas curvas, tiene muchas pendientes, es una zona de llovizna frecuente. La ruta sexta es una de las... Miren, esto es sumamente interesante porque en el marco del programa Yeroba Porá, mediante la facilitadora de viviendas propias, un par de viviendas fueron entregadas en la ciudad de Mingaguazú. Una de estas adjudicadas recordó la importancia de contar con la casa propia en estos tiempos. Además, señaló que este proyecto es creíble y muy accesible. Vamos a escuchar lo que dice justamente gerente propio Natalia Pérez. Justamente lo que veníamos hablando, una cantidad impresionante de accidentes de tránsito que tienen como protagonistas a los camioneros de gran porte. Atención, porque es importante recordar que hay ciertas restricciones y leyes que regulan el transporte de carga pesada, sobre todo en las principales rutas de nuestro país. Y algunos vehículos especiales tienen requisitos de horarios y de zonas en donde pueden hacer el transporte correcto de sus cargas. Cemento, ladrillos, ya sea piedra bruta o triturada, tiene que ir encarpado y amarrado su carga totalmente. Tiene que cubrir totalmente la carga y amarrar bien. Para los vehículos de transporte de leña o metros, ellos tienen que atar con cuerda, con cabos, su carga, ya sea en forma horizontal y lateral. Y no tienen que salir de su carrocería lo que llevan metros. Hay un límite de hasta 5 centímetros. Cada costado puede salir su carga en cuanto al transporte de metros y leñas. La circulación para los que transportan leñas y materiales de construcción tiene un horario fijo, jefe.
Los horarios para ellos son las 24 horas pueden transitar, toda vez que están adecuados a la ley que regula, ¿verdad? Que tiene que estar con las carpas correspondientes y amarrados, así como de un principio te mencioné. Para los vehículos especiales, no son los vehículos especiales que circulan en rutas, ellos tienen restringidos los horarios. En hora de verano, en época de verano, el horario es de 6:30 a 19 horas. Y en invierno es de 07 horas a 17 horas, pero con un permiso especial que se da en la caminera. Cada conductor que va a hacer su viaje tiene que tener un permiso especial. Dos delincuentes fueron protagonistas de un robo ocurrido en la ciudad de Limpio, llevándose un camión de gran porte y una bobina de cable valuada en más de 50 millones de guaraníes. Durante el hecho, uno de los trabajadores fue tomado como rehén antes de que los sospechosos se dieran a la fuga. Horas después, las fuerzas de seguridad lograron detener al principal sospechoso, quien sería un ex empleado de la empresa afectada. Estamos hablando de un camión tercerizado que presta servicios para la ANDE. Nosotros tuvimos el ingreso del incidente esta madrugada y de inmediato nuestros patrulleros se constituyeron en el lugar y inicialmente dialogaron con el personal de guardia, quien manifestó que fue sorprendido por dos personas y quienes le maniataron y posteriormente se apoderaron del camión, en este caso el camión Scania que tiene servicio de grúa, y en el video se puede apreciar que ellos alzaron que sería un rollo de cable y que posteriormente salieron del lugar. Y entonces le consultamos a los directivos de la empresa si tenía GPS para rastrear el camión. Ellos ahí se percataron que los delincuentes, antes de salir de la empresa, desactivaron en este caso su GPS. Y empezamos a realizar rastrillaje alrededor del local en varias partes de nuestra jurisdicción. Y a las 06 horas de esta mañana hemos localizado el camión acá en nuestra jurisdicción, en el barrio San Pedro. Y continuamos con la investigación del caso y hemos dado también participación a los investigadores del área central. Y en este momento está siendo demorada una persona que sería el responsable del hecho. Y todos los antecedentes de este personal está comunicado al Ministerio Público y según el encargado que el principal sospechoso fue despedido de la empresa hace 22 días aproximadamente por que había evidencia en su contra por hurto en este caso de cable más poste de cemento. ¿Se sabe cuánto costaría este rollo de cable, comisario? Según los encargados, que tiene un precio de aproximadamente 40 millones, porque 18 en todo el territorio paraguayo. Enseguida les hablamos de todas las actividades deportivas, pero antes les quiero comentar esta noticia que es muy importante para toda la ciudadanía y que se dio en este caso en el departamento del Alto Paraná, en el marco del proyecto de Xiroga Poná, mediante la facilitadora de viviendas propio. Un par de viviendas fueron entregadas en la ciudad de Mingaguazú. Una de las adjudicadas recordó la importancia de contar con la casa propia en estos tiempos y además señaló que este proyecto es creíble y muy accesible. A través de las redes sociales encontré la página, le escribí a un proveedor y me dijo, te voy a pasar un link para que entres, para ver si está en Inforcom. Y yo no estaba en Inforcom. Y de ahí siguió el trámite. Me pidió todos los documentos, todos los requisitos, le acerqué todo y de ahí empezó. Y en menos de 2 meses ya tengo mi casa propia. Y estoy feliz porque es un sueño anhelado que tengo. ¿Con quién va a vivir en esta casa? Con mis 2 hijos. Qué lindo, ¿eh? ¿Menores, mayores? Mayores. Mi hija 19 años y mis hijos 18. ¿Es lo que buscaba y soñaba? Sí, es mi sueño.
Y nosotros estamos trabajando también con el gobierno Quiroga y también estamos trabajando con el Banco Bueno para poder llevar y hacer cumplir el sueño a los clientes. Sí, nosotros una vez que vos nos pasás todos tus documentos, que es requisitos básicos como para sacar cualquier tipo de crédito, es tu cédula de identidad, tus 6 últimas liquidaciones de salario con IPS o con IVA, y nosotros ingresamos eso en el banco nos da una respuesta máximo en 48 horas y luego ya se cumple el tema del desembolso para que ya se inicie la obra. Esto, así como dijo la señora Marlene, en 2 meses a ella ya le salió el crédito y en 2 meses ella ya está disfrutando de su casa. Y lo más importante, que ya va a dejar de pagar alquiler. Esto ya, todo lo que vos estés pagando en el banco con tu mano izquierda, vuelve a tu bolsillo derecho porque es una inversión. Nosotros estamos acá en Mingaguazú, nos queda solamente uno, el último, que es una casa de 25 metros cuadrados de una habitación. Todas las casas que nosotros hacemos acá en el interior tienen losas, están preparadas para un segundo nivel. Y tenemos en Ciudad del Este, tenemos en Presidente Franco y ahora estamos inaugurando, el viernes se lanzó el de Mingaguazú, kilómetro 14. Ahí hay 70... Marini, por supuesto, para el pase con puntos de vista. ¿Cómo te va, señor Marini? ¿Cómo andamos? ¿Mal la Portesina? ¿Todo bien? Hola, Julio, ¿cómo andamos? Súper bien, contento ya de que sea viernes. Sí. La víspera de un fin de semana largo. Creo que hay motivo para estar contento hoy. Exactamente. Le decía hace rato a una compañera, a Kiara Aguilar, es feliz porque hoy es fin de mes, ¿verdad? Empieza el fin de semana, feriado largo, el lunes es feriado. Pero después me acuerdo que trabajo sábado, domingo y lunes y se me pasa un poquito, pero viste que siempre tiene un aire especial el fin de semana y más todavía si hay un feriado pegado, ¿verdad? Así mismo es. Aparte, en este conteo de meses, estamos entrando ya al 3er mes. Sí. No nos olvidemos que en el 6º mes llega el Mundial. Así que es un año en el que, bueno, estamos mirando de esa manera. Hay elecciones internas también. Sí. O sea, es un año muy movido este. Exactamente. Realmente. En la parte deportiva, en la parte política, como vos decías también, hay que recordar que también en el mes de junio vamos a conocer la elección de si Paraguay es o no anfitrión de los Juegos Olímpicos de la Juventud en el año 2030. Así que en el deporte en sí hay demasiadas cosas también que estamos esperando en este 2026. Sí. Y lo que decías, el tema de la selección paraguaya, no sé si ya viste, pero el 30 de abril se estrena la película basada un poquito en este renacer albirrojo, ¿verdad? Lo veía ahí a Gustavo Alfaro. Hay un doble de Gustavo Alfaro que va a actuar y que es igualito y que me tocó entrevistarlo en una oportunidad. Es un señor que es de la ciudad de San Antonio y se dedica a vender chipa. Y el famoso Alfaro. Igualito. Notable, y él forma parte de lo que es también esa película, así que genera también expectativa y obviamente ya para ir entrando en clima de lo que es la Copa del Mundo y la participación de la querida. ¿Se conoce ya cuáles van a ser las camisetas que va a usar Paraguay, Julio? Estamos esperando con muchas ansias. ¿Pero en breve ya va a ser eso? Yo calculo que sí. Estamos en marzo prácticamente. Podría ser fin de mes o los primeros días del mes de abril. O sea que a mí me impresiona, veo muchas marcas que promocionan viajes al Mundial. O sea, me da la sensación de que va a haber un marco de paraguayo interesante como hinchada. Yo creo que sí, de hecho hay una cantidad importante de paraguayos radicados en Estados Unidos. Claro. Los que están en México, obviamente por la cercanía van a tener la posibilidad de ir a acompañar, a alentar a la albirroja. Y también hay un contingente importante que se está preparando para viajar. O sea, no es un detalle menor, hay mucha gente que se está preparando, hay gente que está haciendo presupuesto, me alcanza, no me alcanza, porque la verdad que es muy costoso, Diego. Y más o menos lo que uno vio, por lo menos entre $6.000 por ahí, los que te dan el paquete completo. Yo supongo que si uno hace la gestión, por ahí te ahorras en algunos aspectos, te vas a hoteles más baratos, a la casa de algún amigo, qué sé yo, pero los que ofrecen como paquete están más o menos en ese monto. Sin incluir viáticos. Sin incluir viáticos. Y allá tenés que saber que es caro. Totalmente. Para nosotros es caro. Es caro, es bastante caro. Obviamente los que tienen la posibilidad son bendecidos, ¿verdad? Vamos a ver si es que de por ahí nos toca. Complicadito, pero no hay que perder la esperanza. Nunca se sabe. Nunca se sabe. Pongamos una ficha de confianza. Exactamente. ¿Qué hay por ahí, Diego Marini? Un tema muy interesante para hoy porque vamos a hablar de seguridad interna, vamos a hablar de función de la policía, de la milicia, porque hay críticas a un decreto de Santiago Peña, hay gente que apoya obviamente, pero que tiene que ver con la presencia activa
de los militares en cuestiones internas del país. Así que es un tema que ya desató polémica. Hay posiciones encontradas al respecto, Sí, ¿verdad? por muchos aspectos. En la ciudadanía misma, Diego. Sí, exactamente. Aparte, creo que no hubo demasiadas buenas experiencias, pero por otro lado hay gente que dice que es lo necesario en este momento. Así que va a ser el tema principal, digamos, de esta tarde-noche. Bueno, no me quiero ir antes de saludarla a ella porque también ya está sentada en la mesa, obviamente, para el desarrollo del programa. Fernanda Chamorro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Ahí abrimos un chiquitito el plano, por favor, Milciade, para que podamos verla también a Fernanda. Sí, claro que sí. La escuchamos, no la vemos, pero la escuchamos. Pero igual estoy acá siempre presente, sí, a pedido de... ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julito? ¿Cómo te va, Diego? Excelente. Hola, Fer, ¿cómo estás? Tranquilo, estaba nomás acá leyendo un poco también del tema que decíamos y que ya adelantabas, Diego. Vamos a estar conversando en esta jornada aquí en Puntos de Vista. El tema de Horacio Cartes no es un tema menor. O sea, el país está pendiente también un poco de la salud del presidente del Partido Colorado y él es presidente de la República, ¿verdad? Así mismo, y hoy hubo ya un poco más de explicación, claro. El tiempo también da eso, pero creo que en general se está respetando, digamos, la distancia también que se mantiene en esto. Creo que no es un tema para especular cuando se habla de salud, ¿verdad? Claro, totalmente. Hay que esperar, no nos queda otra. Sí, le colocaron un marcapasos. Primero se pensaba podía ser temporal, pero después ya decidieron también entre los médicos tratantes que sea un marcapasos que permanezca, es decir, que ya sea permanente, de uso permanente para Horacio Cartes. Y dicen ellos, la arritmia que presentó podría haber sido el motivo que le generó la crisis hipertensiva y posteriormente también la convulsión. 17-11 la presión, o sea, 170-110 sería en realidad la lectura correcta, ¿verdad? Pero hablando popularmente, 17-11 tenía de presión, ya para él bastante elevado, por eso también es que a raíz de esa presión alta es que se da la convulsión. Asimismo, la explicación que dieron en la jornada de hoy, también dijeron en un momento dado que había pasado por un cuadro similar. Hace unos meses, sí, ¿verdad? pero no, evidentemente no de esta gravedad, así que bueno, aguardaremos si es que mañana se cumple lo que habían dicho de dar los informes tipo 11 de la mañana. Sí, 11 y media. Hoy por lo menos se cumplió finalmente porque pensamos que iba a ser escrito. Y al final ayer, ya hoy digo bien, en horas de la mañana salieron a dar también con declaraciones, con una explicación médica bastante entendible también, dicho sea de paso, de parte de los... En términos simples, digamos. Sí, exactamente. Señor. Exacto, pero lo que decía el doctor Antonio Barrios es que probablemente la actualización ya sea a través de un comunicado. Es lo que yo entendí un poquito de lo que dijo el doctor Antonio Barrios. Podría ser. De cualquier manera, creo que hoy era necesario esto y responder un poco el ping-pong también con la solvencia que tiene el doctor Orváez, por ejemplo. Por ejemplo, sí, el infectólogo. Sí, una persona muy sabia realmente en el mundo de la medicina. Sí, y 24 a 48 horas se va a esperar, se le va a ir retirando la sedación. Y ese sería el periodo también que aguardarían en este caso para ver que él vaya despertando y una vez que despierte recién, Julio, ahí van a poder medir los médicos también algún tipo de eventual secuela. De momento, los resultados médicos que se le han practicado, todo tipo de resultados salen con parámetros normales, como le dicen los médicos. Bueno, y una cuestión, ¿verdad? Porque hay muchas, es inevitable el tema de las especulaciones políticas, pero me parece que hay cuestiones que no deberíamos abordar todavía con respecto a eso, ¿verdad? Me parece muy morboso. Pero es inevitable, creo que es inevitable y aparte en tiempos de redes sociales hay demasiadas voces realmente. La verdad y en un año tan político como este también, ¿verdad? Pasó en otros casos también de políticos que pasaron por situaciones de salud y no todo el mundo respetó, pero creo que a nivel mediático hay un respeto en este caso y creo que es lo oportuno, ¿verdad? Hoy decía Nicanor Duarte Frutos, todo cálculo político sobre la salud de una persona es un acto miserable. Sí, tiene razón. Eso prácticamente cerraba lo que eran sus declaraciones ahí frente al Migón. Nos vemos el lunes, ¿verdad? El lunes igual, feriado se labura, normal. Sí, claro que sí, señor. Acá vamos a estar firmes, ¿verdad, Diego? Firmes. El feriado. El lunes es el Día de los Héroes. Sí, pero... el día del domingo. Pero vamos a ser héroes trabajadores acá. ¿Sí? La reencontramos.